Si yo aplico la teoría del dominio del hecho, digo, tengo un plan previo, una unidad de resolución, y todos ejecutan una parte del verbo típico. Si aplico la teoría formal objetiva, tengo que ir a ver quién materialmente ejecuta el verbo típico. Por lo tanto, elijo la primera porque me da más posibilidad de resolverlo. Bien, el delito continuado. ¿Por qué decidimos todos que es un delito continuado? Porque decimos que hay identidad del bien jurídico, porque decimos que los actos son determinados en el tiempo, en contraposición al concurso real, que son delitos indeterminados, porque hay una pluralidad fáctica, pero hay una unidad delictiva. O sea, es un solo hecho que en el tiempo se va desarrollando. Y porque también, al final, va a haber una unidad de pena. Cuando yo me referí al aspecto subjetivo del tipo, el dolo, me refería a que el dolo del delito continuado, a mi juicio, requiere un dolo abarcativo de todas las parcialidades. O sea, el delito continuado tiene el dolo de robar hoy 3 ganados, mañana 3, pasado 3. O sea, yo tengo que tener el dolo abarcativo de todas esas parcialidades. Como tengo el dolo abarcativo de todas esas parcialidades, entonces voy a tener por consumado el hecho hasta el momento de la última parcialidad. La única diferencia que puede haber para que no sea delito continuado sería que haya el titular del bien jurídico, haya una injerencia en el titular del bien jurídico, una injerencia personal en el titular del bien jurídico. Entonces ahí sí teníamos un concurso real. Pero cuando no hay una injerencia personal y particular en el titular del bien jurídico, sino en las cosas que él tiene en su relación, como por ejemplo los hurtos y los robos, o los delitos contra la propiedad, es más apropiado encarar el tema por el delito continuado y no por el concurso real. No encuentro que se afecte la congruencia porque el fiscal atinadamente y fácticamente acusa por apoderarse de ganado ajeno e incluye el agravante en el número de personas y no lo incluye en el inciso 4, que es en la calidad personal, no es una calidad personal, sino en el encargado o cuidador. Entonces, si yo voy a decidirme por la condena, que es lo que voy a hacer, no voy a condenarlo por el inciso 4, o sea, por su calidad de encargado de la estancia Las Marías, sino por el número de personas, más de 3, o sea, por el inciso 6. Si yo hiciera eso en la sentencia y lo fundamentara, no afectaría el principio de congruencia porque el fiscal fácticamente me dijo lo mismo. La condena que yo estimo es una condena de 5 años de prisión y le aplicaría en forma conjunta la pena de multa, que lo prevé el artículo subsiguiente, para todos los delitos del capítulo. La pena que yo elegí, no la elegí caprichosamente, sino que la medí en el grado de culpabilidad, y sé que me estoy metiendo en un problema, en el grado de culpabilidad con que yo le voy a reprochar a los señores García el hecho. Tengo en cuenta que no tienen antecedentes como atenuante y tengo en cuenta como agravante la extensión del daño causado. Estamos hablando de muchas vacas, o sea, mucho ganado. Por lo tanto, estimo en esa pena justa, aplicando como límite el grado de culpabilidad del injusto. Hay un fallo en el año 2009 que se presentó en Santa Fe, que yo recuerdo, en donde se propuso la inconstitucionalidad de los delitos de abigeato por la pena, por la proporcionalidad y la racionalidad de la pena. Porque dicen que afecta, el mínimo legal es el mismo mínimo legal que la tentativa de homicidio. Entonces,
quienes postularon ese recurso de inconstitucionalidad se presentaron en la Corte y la Corte confirmó el fallo de la Cámara que declaró constitucional el delito de abigeato, con la excepción de uno de los ministros que dijo que sí, que le parecía que era inconstitucional porque vulneraba el principio de proporcionalidad de la pena. ¿Sí? El ministro fue el doctor Herbeta. Últimos 3 minutos, doctor. Bien. Bueno, en definitiva, la condena es a 5 años de prisión, más la pena conjunta de multa, que prevé obligatoriamente el artículo subsiguiente, las accesorias legales y costas, o sea, las accesorias legales de toda pena privativa de libertad mayor de 3 años, las costas del artículo 29, en calidad de coautores, artículo 45, bueno, voy a ser respetuoso y hasta ahí estoy. Respetuoso con el horario. De todos modos, si necesita unos segundos más para completar su idea, no hay ningún problema, ¿eh? No, se lo agradezco, me parece que está. Bueno, muchas gracias, doctor. A ver, no me quedó claro la razón por la cual usted no considera o no valora la cualidad de autoría reclamada por un agravante del abigeato consistente en ser encargado del establecimiento cuando le consta que esa propiedad la poseía el señor García. Y no me queda claro si evita emplearla porque el fiscal la resignó o en todo caso si lleva ese último extremo al ámbito de la determinación de la pena. O por qué prefiere la agravante del número de personas en lugar de la condición de autoría. Yo me ciño específicamente en que no quiero vulnerar el principio de congruencia. Bien. El fiscal, cuando me dice que me atribuye el 167 quater, inciso 6, yo presupongo que fácticamente me está diciendo eso, que me está diciendo, estoy acusando por el número de personas, no estoy acusando por la característica de cuidador del campo. Si yo tomara las características del cuidador del campo, que lo prevé el inciso 4, y fundara mi sentencia en esa aptitud, estaría vulnerando la congruencia porque estaría saliéndome... No, sí, lo entendí. Eso a condición de que en la imputación, en la intimación y en toda la secuencia sobreviniente no se le haya noticiado a García fácticamente de que en razón de ser encargado del campo se le atribuye la ejecución de la sustracción. Exactamente. Porque si eso fácticamente hubiera ocurrido, la omisión del fiscal no tendría el mismo sentido posiblemente. Si hubiese habido una ampliación de requisitoria o una ampliación de acusación, válidamente yo podría utilizar el inciso 4. Perfecto. Perdón, aunque el fiscal no lo califique así. No, si el fiscal hubiera modificado los hechos... Claro, usted parte de la base de que es indispensable que el fiscal incluya, aun cuando, sin haberlo hecho el fiscal y habérselo anoticiado al imputado oportunamente de que se le atribuya en su condición de encargado, eso que fácticamente es así, ¿no le bastaría a usted? No, yo pienso que no le dijeron que era su condición de encargado. Bueno. Claro, partimos de una hipótesis. Pero en todo caso. La pregunta es, si le hubiesen dicho, le hubiesen imputado, si se lo hubieran dicho, y el fiscal no hubiese calificado utilizando esa condición. No, yo podría modificar la calificación legal porque estaría respetando los hechos. Perfecto, está bien, eso queríamos escuchar no puntualmente esa respuesta, sino que usted entendiera lo que estábamos... Sí. Necesitando de su parte, ¿no? Como comprensión de la cuestión. Pero un cachito. Usted hizo referencia mencionó la teoría del dominio del derecho y la formal objetiva para referir a la autoría. También hizo lo propio con relación a la caracterización del delito continuado. ¿En qué diferencia usted el delito continuado del concurso real? El delito continuado, los hechos son dependientes y en el concurso real son independientes. ¿Dependientes de qué? Son todos dependientes de la misma situación, la misma circunstancia de identidad del bien jurídico, identidad en este caso del sujeto pasivo, atribución fáctica múltiple e identidad, o sea, es un solo hecho, un solo hecho. Y el plan o digamos el aspecto subjetivo de la situación.
Bueno, muchas gracias, doctor. Usted también cuando analizó el delito continuado señaló una excepción, cuando la injerencia sea la propia víctima, dijo usted. Sí, yo tengo idea de que el delito continuado se da mucho más fácilmente, por no decir que se da, solamente en los casos en donde el titular del bien jurídico al titular del bien jurídico no se le agrede o no hay una injerencia en su calidad personal. Si hay una calidad de injerencia en su calidad personal, supongamos, yo mato a 5 personas distintas, estoy teniendo una injerencia en las calidades personales de la persona. Ahí tendría un concurso real. Pero cuando no pero ahí tendría un concurso real por diferentes titularidades de bienes jurídicos, o fundamentalmente por eso. Sí. ¿A qué delito está pensando usted Estoy que pensando no le aplicaría la estructura del delito continuado? Y al abuso sexual, por ejemplo. Bueno, ¿y a las injurias y a las calumnias? Si un periodista se decide injuriarlo todas las mañanas a usted durante todos los años que desempeñe su función como juez. Bueno, siguiendo con mi criterio de que tiene que haber una injerencia personal, yo diría que no. ¿Usted cree que la injerencia sobre su honor no es una injerencia personal? Bueno, yo diría que no le aplicaría... no le aplicaría el delito continuado. Y por último, si bien usted aclaró en los fundamentos que utilizaba la estructura del delito continuado y habló de parcialidades, no alcancé a escuchar si usted precisa la cantidad de hechos. No, yo no preciso la cantidad de hechos. Yo lo que tengo por probado, conforme a lo que el doctor Martínez nos manifestó cuando comenzó el acto, es que los titulares de los ganados estaban con conocimiento de que hacía 2 años que le venían faltando vacunos y terneros. Por lo tanto, yo tengo que presumir válidamente de que el hecho no fue que se llevaron las 100 vacas juntas, se las fueron llevando a través del tiempo. Perfecto. Luego, cuando se hace la denuncia y de alguna manera se pone sobre la mesa el proceso judicial, podemos tener un corte. A partir de ese corte y para atrás, estimo de que fueron parcialidades. Por eso. ¿Pero usted no cree que la sentencia debería al menos indicar de cuántas parcialidades? Por ejemplo, el hecho cometido aproximadamente el día tal, finalmente todos ellos como con delito continuado. No, yo creo que en el delito continuado no es necesario. Lo que sí es necesario ¿Por qué no? Bueno, en principio no lo teníamos en el caso. Pero si tuviera los datos precisos, sí, los describiría. Pero a mí me interesa más el aspecto subjetivo del tema. O sea, yo tengo que tener el dolo de todas esas parcialidades, no la cantidad. Tiene que tener el dolo, pero también tiene que tener las parcialidades. ¿Cómo? Tiene que tener el dolo junto a las parcialidades. Bueno, por eso yo lo estimo la parcialidad en la denuncia de los dueños del campo que dijeron que progresivamente... ¿Solo la denuncia o algún relevamiento probatorio que acabase demostrando y que la defensa haya contestado también que ocurrieron o no? Porque no es la denuncia. Que fueron 8 camiones jaula. Claro. Sí, es verdad. Podemos agregarle a la denuncia algún testimonio del carnicero, algún testimonio de los agropecuarios que compraron los terneros. En definitiva, buscar convicción, lograr convicción. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted.